Estamos en un nuevo podcast de protagonistas, esa comunidad que hemos creado de grandes profesionales que queremos, con nuestro trabajo, nuestra aspiración de ser excelentes, pues cambiar un poquito el mundo. Y la verdad es que hoy tengo el lujazo de que nos acompaña Rosa Allegue, mi querida Rosa Allegue, porque es ya una amiga, autora de Colima, y es una persona a la que admiro y quiero mucho, y ella lo sabe. Pero bueno, enseguida vamos a hablar de Rosa y para hacerlo en condiciones, como en otras ocasiones, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, que nos va a presentar adecuadamente a nuestra invitada de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Presentamos, como bien nos dices, a Rosa Allegue. Rosa Allegue Murcia es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un MBA por la Universidad de Alcalá de Henares. En 2013 entró en la primera promoción del proyecto Promociona en ESADE, una iniciativa para impulsar que más mujeres alcancen puestos de alta dirección para empresas. Y bueno, ella inició su trayectoria profesional en Siemens, incluso antes de terminar su carrera, en la que además fue pues, número uno de su promoción. Ahí pasó 10 años y en el año 2000 dejó esta multinacional para emprender un nuevo proyecto, NetJuice, que desafortunadamente no prosperó, pero en 2002 emprendió otro proyecto, esta vez más fructífero, ya que puso en marcha la filial en España de la marca Skechers. Decidió encargarse desde entonces de las dos funciones con las que más identificada se ha sentido en su desempeño laboral, directora financiera y durante un periodo también fue directora de recursos humanos. Rosa cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en dirección financiera y control de gestión. Está especializada en startups, en implementación de RPs, gestión de crédito, expansión en retails y franquicias. Además, es socia fundadora de EGICON, la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, y es miembro de la Junta de Gobierno de ASET, la Asociación Española de Directivos Financieros. En 2015 y en 2016 fue nombrada como una de las 100 mejores financieras en España por la revista Actualidad Económica y KPMG. Rosa es tertuliana, speaker sobre el liderazgo y el talento, mentora de cargos directivos y emprendedores, ponente en foros nacionales e internacionales, tanto en universidades españolas como americanas, porque Rosa también es profesora adjunta en EA University, es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid y es profesora asociada en la Complutense y en la Geneva Business School. Es autora de varios libros, de los que vamos a hablar más adelante, como la serie de relatos humanos y la evaluación del desempeño. Así que bueno, todo esto, en lo que seguro que nos hemos dejado alguna cosita, todo esto que hemos contado y muchas más cosas, pues convierten a Rosa en una de nuestras protagonistas. Rosa Llegue es una de las profesionales que se han unido a esta plataforma, protagonistas.org, que es un espacio para personas creadoras de pensamiento, porque Protagonistas es una red de expertos con dilatadas y contrastadísimas trayectorias profesionales que se han unido para potenciar conjuntamente esas visiones y ese interés, todo siempre desde un punto de vista humanista. Así que Protagonistas es, en resumen, un proyecto en el que estos profesionales comparten conocimientos y experiencia para ampliarlo y, por supuesto, también llegar a inspirar a otras personas. Como os decía, seguro que me he dejado algo, pero ahora eso ya nos lo cuentan en más profundidad Rosa y Marta. Bueno, pues muchas gracias, Rocío, por bordarlo como siempre. Bueno, querida Rosa, qué alegría tenerte aquí. ¿Cómo estás? Pues la verdad que estoy fenomenal. Muchas gracias, Marta y Rocío. La verdad que con vosotras siempre todo es tan fácil. Llevamos ya varios años trabajando juntas. Lo que empieza como un proyecto de escritura acaba en una amistad y la verdad es que me siento muy afortunada de formar parte del nuevo proyecto de protagonistas donde espero que hagamos grandes cosas en el futuro. Bueno, pues eso sin duda, porque la verdad es que, bueno, primero que recíproco el cariño, ya lo he dicho, pero tengo que volver a decirlo después de tu arranque. Pero seguro que hacemos grandes cosas porque yo muchas veces en la invitación a protagonistas, que intento pues, tener una conversación personalizada con los que se acercan a unirse a nuestra comunidad, digo que para mí la receta del éxito, si es que existe, ¿vale? Éxito entre comillas, es intentar acompañarme de los mejores. Y estando con los mejores solo salen grandes cosas. Entonces, estando con alguien como tú, querida, de todo el apabullante y magnífico currículum que nos ha contado así en grandes rasgos, porque eso evidentemente son 3 décadas de profesión y muchísimo trabajo, pues que nos ha contado Rocío sobre ti, me he quedado con una palabra que define todo, que es, tú no lo vas a decir, pero yo lo puedo decir por ti, número uno, pero número uno en todo lo que haces, que no son pocas cosas. ¿Cuál es el secreto de, te lo voy a decir de una forma más, bajando un poco el tono para que no apabullarte así desde el principio, pero sinceramente lo pienso, si no, no lo diría de esta manera.
de ese gran empuje y de esa fuerza que tú tienes, Rosa. Pues yo creo que es el hacer las cosas que te gustan con la gente que te gusta. Yo creo que siempre que he empezado a hacer algún proyecto, miro qué es lo que hay, y si me gusta la idea y las personas que la rodean, tiro para adelante como la que más. Algunos fracasan, algunos proyectos fracasan, pero en general salgo muy bien parada. Salgo muy bien parada. Las cosas que no funcionan normalmente acaban por no encajar bien en las personas en los equipos. Es mi experiencia personal, porque puede haber proyectos que están mal, pero de esos se aprende mucho y sale otra cosa buena. O sea, cuando te rodeas de gente buena, bueno, pues a veces, siempre digo, el equipo en NetJuice que no salió bien, y ya lo comentó Rocío, es porque salimos antes de tiempo. España no estaba preparada para el e-commerce, y lanzando algo en el año 2000, que fue lo que hicimos, no estaba preparado nuestro país, no estaba preparada la sociedad. Hoy cualquiera diría, yo hablo con mis hijas y no lo entienden, ¿no? Porque todo el mundo está todo el día en Internet, comprando online, pero en su momento no estaba preparada. Pero a raíz de ahí conocí a personas y lanzamos proyectos que han sido un éxito absoluto, como por ejemplo Sketches, ¿no? O sea, a mí me trajo Sketches el director general que yo había conocido en sportaria.com, que no había salido adelante del grupo Netshoes. Entonces, por eso digo que al final, para que algo triunfe, tienes que tener un buen proyecto y rodearte de buenas personas. Sin duda, adelantarse no creo que nunca se pueda calificar como de fracaso, porque está bien tirado, digamos, y si el mercado no está preparado es su problema, pero el aprendizaje y tener la visión adecuada, eso como bien dices, eso que os llevasteis puesto tú y las personas que te pudieran acompañar, bueno, efectivamente, Sketchers, no sé si estás en condiciones de contar la actualidad o todavía esto es confidencial o podemos dar un indicador de lo que No, hacer hoy, en ¿no? prensa Sí. ya ha salido algo, no puedo comentar obviamente nada más. Todos en prensa han visto que Skechers va a ser adquirida por un fondo. Esto implica, porque ha sido de las grandes operaciones que ha habido en el sector de calzado, y hasta aquí puedo leer, ¿no? O sea, lo que salga en prensa, y bueno, los próximos meses pues serán movidillos para todos. Pero yo creo que ni siquiera hace falta ver esto, no hay más que asomarse por la calle. O sea, todas las personas que quieren calzado cómodo llevan Skechers, y la verdad que creo que hoy en día cada vez estamos más, eh, pues todo el mundo está más concienciado de la importancia de la salud, y algo para la salud también es el bienestar del calzado. Entonces yo creo que Skechers es una marca que ha triunfado porque desde el primer momento ha apostado por el confort, y somos número uno en el mercado en calzado cómodo. Entonces, yo creo que ni siquiera hace falta ver grandes soluciones financieras, que es lo que vamos a ver, grandes operaciones financieras. Yo creo que con salir a la calle y ver cómo responde el público a nuestra marca ya es una historia de éxito que lanzaron los fundadores, la familia Greenberg, hace ya más de 30 años. No, no, sin duda lo cuentas muy bien, pero bueno, me gustaba mencionarlo porque sin duda los indicadores objetivos, tú que también estás en el área financiera y de números, sabes que cuentan, es decir, que alguien haya pagado tanto dinero por esa marca, por algo será. La gente no es tonta, sabe lo que se está haciendo, y menos los fondos profesionales. Y el hecho de haber estado desde el inicio, ¿no? Desde el lanzamiento en España y bueno, llegar a este momento, además de haber creado todo ese valor y todo ese posicionamiento de marca, bueno, pues creo que desde tu punto de vista, pues tiene que ser como mínimo un hito en tu carrera profesional. Y rebobinando al principio de la conversación, me gustaría que me dijeras, Rosa, ¿qué mezcla crees que es la mezcla ideal entre ese entusiasmo desbordante que te caracteriza y que me manifiestas como parte del éxito de todo lo que te acercas, ¿no? Donde te entregas, te comprometes, vamos a llamarlo entusiasmo por dejarlo en una palabra, y qué partes de trabajo? ¿Cuál es la combinación idónea entre estos dos elementos y si hay alguno más Sí, crítico, la mezcla? hay un tercero crítico que lo llevo muy mal, ahí suspendo, que es saber decir que no. Me gustan tantas cosas que al final acabo en demasiadas cosas, pero yo creo que hay un elemento tercero que es saber decir que no a algunos de los proyectos maravillosos que te plantean y que en algún momento tienes que decir no puedo. De hecho, el otro día me llamaron para un consejo y dije que no. Dije que no, era demasiado donde me estaba metiendo ahora, y me costó, me dolió, pero porque el proyecto era muy interesante. Pero yo creo que lo que tú has dicho, trabajo hay mucho, eso que decía Picasso, la suerte te tiene que pillar trabajando. Yo
100% seguro. O sea, para mí hay que tener suerte también. A veces cojo algunos proyectos que no sabes qué va a ocurrir. Yo me acuerdo cuando empecé en Sketchers, pues que no tenía ni idea de cómo iba a ir la marca ni a dónde iba a llegar. Y bueno, pues sí, tienes suerte, pero me pilla trabajando. La verdad es que yo creo que por mi perfil, que además Rocío, por ejemplo, no ha comentado, y creo que es algo interesante que me ha marcado muchísimo, yo llevo trabajando desde los 9 años, porque he sido bailarina profesional y entonces toda la vida he tenido que estudiar en el colegio, montar una compañía de baile y seguir funcionando. Y yo creo que eso me ha hecho entender la importancia del esfuerzo, de la disciplina y del trabajo en equipo. Yo creo que esas tres cosas, esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo, siempre tienen que estar. Y luego, si encima tienes la suerte de rodearte de personas buenas, un gran proyecto y que te acompaña el momento, pues estupendo. Y la última, la que te decía, saber decir que no. O sea, eso para mí es donde más suspendo. Las otras dos las tengo claras, pero necesito todavía aprender a decir que no. Y mira que lo practico y además lo enseño en la Eso universidad, duele más, ya me... pero la teoría me la sé, saco un 10, pero luego cuando voy a la parte práctica estoy en un 5 pelado. Bueno, pero eso es efectivamente, porque cuando te ponen cosas, pues eso, como dices, suculentas, atractivas delante y que sabes que tú puedes hacer, pues evidentemente son tentaciones y es difícil. Pero bueno, yo siempre he dicho que seguro que tú compartes esta visión, que la agenda parece al principio que no tiene límite, pero sí lo tiene. O sea, llega un momento, o sea, al principio parece que cabe todo, porque somos eficientes. ¿Sabes? Pero llega un momento que sí, o sea, hay un punto que tocas los límites y es cuando hay que poner cabeza, porque efectivamente hay ese refrán, ¿no? Sabio que dice que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí, llega un momento en que incluso tu propio cuerpo te empieza a dar señales, ¿no? Empiezas a tener un estrés crónico que no es bueno para nadie, dejas de tener hasta la memoria. Te empieza a fallar la memoria, dices, pues si yo esto antes nunca, o se te traba la lengua. Yo creo que esos son momentos en que tienes que parar y pensar, oye, a lo mejor te estás metiendo en demasiadas cosas. Pero bueno, vas intentando el saber priorizar, ¿no? En la matriz de Eisenhower que todos estudiamos en la universidad, lo urgente y lo importante. Yo creo que eso es algo que todo directivo tiene que aprender y que, bueno, pues a veces es doloroso renunciar a cosas. Yo reconozco, me duele de renunciar a procesos y a trabajar con gente que me gusta o que pienso que en el futuro me puede llegar a gustar, pero bueno, tienes también que buscar un equilibrio entre tu vida personal y profesional y llegar hasta donde puedas, pero llegando bien. Yo para hacer chapuzas prefiero no hacerlas. Me gusta este discurso en alguien como tú que abarca muchísimo. De hecho, no es normal abarcar pues dos direcciones. ¿Sabes? Es muy polivalente, polifacética, multidisciplinar, en fin, se me ocurren varios epítetos, como es una dirección de recursos humanos y una dirección financiera. O sea, son perfiles normalmente, incluso por estas categorizaciones psicológicas que hay ahora, como lo de los colorines y demás, el Inside Discovery, pues no asequibles a todo el mundo, ¿no? Cuéntame un poco cómo te atreviste, cómo pudiste pues, abordar esto, que además creo que una de ellas pues ya la has ido dejando, bueno, seguramente en esta nueva línea tuya de que hay que centrarse para que no me lleve por Bueno, delante, ¿no? sí, en este caso no lo elegí yo, lo eligió mi empresa. A medida que creces no puedes abarcar todo. Bueno, yo diría que me llevó un poco, cómo empecé a trabajar, me llevó a llevar las dos direcciones, pero luego la verdad es que lo he disfrutado mucho y no me desvinculo del mundo de los recursos humanos. Y de hecho, pues escribo libros todavía de recursos humanos, doy clase en la Universidad de Recursos Humanos. Y digo que me llevó porque cuando empecé a trabajar, yo siempre he sido más financiera. O sea, además, siempre bromeábamos en mi casa porque la banca del Monopoly siempre la llevaba yo. Y mi hermana llevaba lo de entregar los hoteles y las casas y luego tuvo una agencia inmobiliaria. Yo no sé si eso era ya el karma o qué. Pero yo cuando estaba en Siemens, que estuve 11 años, pues siempre todo temas financieros. Pero cuando ya empecé con una startup, en las startups que se aprende muchísimo y para mí fue la experiencia de 2 años solo. 2 años en NetJust, pero para mí fueron tan intensos como 10 en Siemens o 15 en Sketches, ¿no? Esos 2 años, al final, en una startup tienes que hacer muchas cosas. Entonces, pues te metes en todo, te metes en recursos humanos, te metes en finanzas, yo llevaba legal, a lo mejor te metías en algo de tecnología. Y ahí fueron 2 años muy intensos, pero bueno, me gustaba y aprendí todo lo que tenía que aprender.
Cuando entro en Sketches, aunque Sketches hoy en día es una súper multinacional, nosotros en España ahora somos todavía pequeñitos, pero tenemos 600 empleados. Cuando yo empezamos 4 personas, 2 en atención al cliente, el director general, que me trajo del grupo Netshoes, y yo. Entonces, pues ahí fue fácil. Rosa, te encargas de todo lo que no tenga que vender, lo que no tenga que estar relacionado con venta directa de zapatos. O sea, todo lo que es el front office, yo no lo toco, pero tocas el back office. Entonces, otra vez me tuve que encargar de recursos humanos, finanzas, tecnología, área legal. Fue fácil, ahí fue fácil porque ya venía de Netshoes, que yo siempre diría, trabajé como una mula, uno de los proyectos más bonitos en los que estamos. Hace poco se hizo 25 años y dijimos de quedar, luego no sé qué se frustró y todavía estamos esperando una fecha nueva. Pero yo iba ahí, trabajaba 16 horas al día y decía, encima me pagan, porque aprendía tanto, era como un máster Sí. remunerado. O sea, así lo interpreté. Es verdad que todavía no tenía hijas, que ahora tengo 2 niñas, bueno, ya 2 mujercitas, y aprendí muchísimo. Yo aprendí muchísimo ahí y ahí es donde me metió toda la experiencia en Exportaria, porque además tuvimos que hacer un ERE, porque ya os digo que no estaba preparado, tuvimos que esperar a la gente. Entonces, bueno, cuando entré en Sketches ya la parte financiera me pilló más, la parte de recursos humanos me pilló más fácil. Luego ya la empresa fue creciendo y ya incluso hoy me cuesta solo llevar la parte financiera como para llevar algo más. Nosotros ya tenemos una dirección de recursos humanos y ya está todo más formal. Tampoco me encargo ya ni de temas legales ni tecnología. Esto ya solo estoy centrada en finanzas y a partir de ahora incluso más, porque con las cifras que estamos alcanzando, pues cada vez requiere más mi atención. Muy bien. Oye, esta parte de emprendimiento, que yo estoy de acuerdo contigo, yo tengo una hija afortunadamente que ha decidido emprender, veterinaria, pero está como estabas tú, o sea, lo que está aprendiendo, o sea, ella se ha puesto un plazo, pero efectivamente es el máster en vivo y en directo. Igual que estas otras vocaciones de las que vamos a hablar con más detenimiento, como son la docencia y como son la escritura, estas otras actividades que realizas, seguramente, bueno, pues vamos, seguro porque te divierten y te gustan y te nutren en otros aspectos, que ahora me vas a contar tú. Pero englobando todo, me da la sensación, o vamos, sé que tú eres una persona generosa y te gusta compartir lo que vas aprendiendo por el camino en distintos formatos. Y me voy a detener ahora en esta parte de emprendimiento porque tú sabes también como yo que no vivimos especialmente en un país de ecosistemas, los emprendedores no lo tienen fácil. Parece mentira que en encuestas que se realizan muchos jóvenes en este país todavía aspiran a ser funcionarios. Y por lo tanto sé de tu compromiso igual que me pasa a mí, cuando me llaman a dar alguna charla en algún tipo de iniciativa para jóvenes relacionados con el emprendimiento, me gusta intentar aportar mi experiencia a lo que ha sido el camino recorrido. Cuéntame un poco cómo es esta labor o cómo ves tú el patio del emprendimiento con la juventud, etcétera. Bueno, además, como tú has dicho, yo soy profesora y Rocío me ha presentado en varias universidades. Ahí te das cuenta de la gran diferencia cultural, porque en universidades que doy más con entorno internacional, todos bueno, los chavales extranjeros, pocos se plantean no emprender. O sea, es al revés, ¿no? Aquí en España no, pero también es verdad que el mercado laboral español es muy duro. Ya no voy a hablar de emprendimiento, estoy a hablar de trabajar para una empresa, salarios bajos, horarias interminables, unas jornadas interminables. Entonces también puedo entender a los jóvenes que dicen, pues yo prefiero ser funcionario. No sé si es lo mejor para un país, no lo creo, pero les puedo entender. Los puedo entender, han visto a sus padres matándose a trabajar por sueldos bajos, porque en España los salarios son bajos. Para mí, donde más relacionada estoy ahora con el emprendimiento, aparte de la universidad que ves a los estudiantes, es también como mentora. Soy mentora en la Fundación Madrid Más D, en la red de mentores de Madrid, y ahí también hago mentorazgo, sobre todo de temas de empresas con base tecnológica. A mí me parece un proyecto bonito, pero también tengo que decir que no todo el mundo vale para emprender. O sea, creo que cometemos también un error. O sea, no les formamos para emprender, pero luego les exigimos que emprendan a los jóvenes. Y eso es muy complicado. No todo el mundo tiene espíritu de emprendedor, hay que tener una resiliencia enorme, baja aversión al riesgo, porque si te da miedo el riesgo, pues lo vas a pasar muy mal. Entonces, yo ahí sí que lo que suelo hacer, pues, sobre todo con mis mentorizados, entender bien sus proyectos, apoyarles en lo que puedo. Muchas veces falla, se desprecia, tienes una buena idea y desprecias todo lo que es empresarial. Se desprecia mucho la contabilidad, nunca lo entenderé. Porque sí, no lo entiendo, porque muchos de los emprendedores tienen una buena idea,
pero luego empresarialmente fallan, no saben establecer bien condiciones de pago, lo dejan todo en manos de una gestoría que obviamente lo único que hace es contabilizar, pero no hace ningún control de gestión. Entonces, bueno, pues yo intento darles, desde mi experiencia, tanto desde la multinacional como desde el emprendimiento, pues una visión un poco más holística, y también les hago un poco de coaching, que yo no soy coach, pero en el sentido de preguntas poderosas para que ellos se planteen si realmente están haciendo lo correcto, emprendiendo, si les apetece, si van a sentirse cómodos. Ya no digo que vaya a triunfar o no su negocio, pero que a lo mejor sufran en algo que lo que debería ser es pues ilusionante, ¿no? Con todas las dificultades que lleva a emprender. Yo he emprendido en varias cosas, bueno, os lo he dicho antes, con los 9 años fundando con otras, éramos alumnas de una compañía de ballet y decidimos con el profesor emprender y hacer una compañía de ballet, el Ballet Clásico de Madrid, que sigue funcionando, también es bonito. Y bueno, y pues luego proyectos más a lo mejor de tercer sector, ¿no? Pero pues también lo dijo Rocío, la Asociación EGECON, la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, que ya tiene, hacemos 10 años este año, empezamos unas cuantas y ya vamos cerca de los 2000 socios. Todos estos son proyectos en los que me gusta entrar de cero, implicarme y bueno, sabiendo que hay un esfuerzo muy grande. O sea, yo lo que sí que definiría todo proyecto de emprendedor es que el esfuerzo es muy grande y tienes que saber de antemano si estás dispuesto a hacerlo. Luego la satisfacción es aún mayor porque algo tuyo te da más satisfacción que cuando trabajas para un tercero, ¿no? Aunque luego puedas entrar a emprender en una empresa, pero el esfuerzo es grande y no hay que minusvalorarlo, hay que saber dónde estás. A veces no es el momento en tu vida y puedes emprender un poco más tarde. Todas estas cosas son las que suelo ayudar a los estudiantes a hacer este espejo, ¿no? De reflejar quizá y de ayudarles a comprender en qué momentos se encuentran. A ver, están saliendo palabras, yo tomo nota de palabras muy interesantes, están saliendo en la conversación, la palabra resiliencia, estoy de acuerdo contigo, o sea, esto hay que asumirlo. La palabra esfuerzo, ha salido también en nuestra conversación, lo he dicho yo de ti, la palabra empuje, pero está en la conversación respecto a lo que me estás contando, ¿no? Que son elementos fundamentales, desde luego, en el emprendimiento y seguramente en otros responsabilidades profesionales. Trabajar por cuenta ajena también requiere esfuerzo, resiliencia y empuje, ¿no? Seguramente de otra color, pero también son elementos que están ahí. No ha salido una palabra clave sobre la que te quiero un poco preguntar, que es la palabra liderazgo. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es para ti el liderazgo o qué parte? Lo voy a acotar un poco más. ¿Qué parte es algo innato? ¿Qué parte, es decir, yo por ejemplo veo algunos procesos de emprendimiento son inevitables. En mi caso es una cuestión de carácter, Rosa, o sea, era como inevitable. Todos venimos, ¿sabes? El único hermano, todos venimos de una familia de emprendimiento, igual que mi marido, o sea, es el ecosistema en el que hemos vivido y por lo tanto era como inevitable no llegar a este punto y ya lo asumes y lo haces y punto, ¿no? Pero esta parte de liderazgo innato, de ser capaz de tirar de ese carro a los proyectos, pues hemos hablado de empuje, pero le quiero dar un poquito más de vuelta de tuerca, que a ver cómo lo ves tú, ¿no? Con esto del liderazgo. Que A está ver tan, que no me que está salga. tan mitificado, por eso. Claro, que no me salga la vena docente porque doy una asignatura precisamente No, no, sobre dale, dale, caña, dale, habilidades dale. directivas. Pero hay algo, y además me ayudó una buena amiga cuando empecé a configurar el sílabus, lo que es la guía docente de la asignatura que imparto en la Complutense, que se llama Habilidades para la dirección en un entorno buca, que ya el buca, BANI, como queramos llamarlo, pero en un entorno que tenemos ahora mismo tan cambiante. Yo creo que hay 3 pilares para ser un buen líder y me va igual el líder si va a ser emprendedor o si va a trabajar por cuenta ajena o va a estar en su casa. O sea, yo creo que hay 3 pilares que son fundamentales. Uno de ellos es la capacidad de influencia. Para mí es fundamental. La siguiente es la comunicación y no puedes influir si no eres un buen comunicador. Y por último, generador de cambio. Un buen líder genera cambio. Ahora, ¿cuánto de esto tienes tú de natural y cuánto aprendes? Pues si nos basamos en las teorías de liderazgo, a principios del siglo XX se decía que, bueno, las teorías se llamaban la teoría del gran hombre. Además, pues así, gran hombre, de Great Man Theory, porque se pensaba que viene todo por nacimiento. Y eso está bien. O sea, hay cosas que, pues igual que si tienes un buen cuerpo, ¿no? No, pues a lo mejor no te tienes que machacar en el gimnasio, pero por muy buen cuerpo que tengas, al final tu cuerpo con el tiempo se deteriora y tienes que ayudarte pues, de ejercicios para tener pues, un buen tipo o un buen físico, ¿no? Pues aquí hablamos lo mismo con el liderazgo.
el liderazgo va cambiando. Puedes tener en el ADN, te vienen esas características de liderazgo, eres un comunicador nato, tienes mucho carisma y demás, pero también puedes aprender. Y hay una de las cosas que a mí ahora me parece fundamentales para un buen líder es saber lo que esperan de ti. Porque cada vez se ha puesto mucho tiempo el foco en el líder, pero ahora se pone más foco en el seguidor de ese líder, ¿no? Y tenemos todas las teorías del followership, en vez del leadership, el followership. Esto que yo enseño en la universidad lo veo a diario. A lo mejor yo he tenido que ir cambiando poco a poco, no me desenvolvía igual en las Siemens de hace 30 años con un perfil de compañeros y de directivos al que tengo hoy en Sketches, una empresa con una media de edad de 30 y tantos años. Entonces, yo creo que tienes que ir cambiando y por eso creo que también se puede aprender incluso en el estilo de comunicación. Puedes ir aprendiendo lo que esperan de ti tus seguidores y no siempre van a esperar lo mismo. Por eso, para mí, el estilo de liderazgo que más me gusta es el que se denomina situacional, que es para adaptarte a cada situación en tu empresa, en tu vida, en tu proyecto, en donde estés. Por eso yo creo que sí, que en el ADN viene esto que hablábamos, ¿no? Pues tú lo tienes con tus hermanos, con tu marido, en tu familia. Eh, por ejemplo, para emprender, tendrás a lo mejor más capacidad de emprender si tienes esos rasgos característicos de nacimiento, pero luego también puedes aprenderlo. Y siempre se dice, y yo me acuerdo que hablaba mucho con uno de los responsables con los que lanzamos Bakia, una de las empresas que estaba en el grupo Netius, que los emprendedores, por ejemplo, en Estados Unidos, estos que salen en el garaje de 20 y tantos años, son los menos. Los que triunfan en emprendimiento es gente de 40 y tantos años que ya trae mucho bagaje, ha aprendido mucho, incluso trabajando por cuenta ajena, y ahora puede aplicar en su proyecto de emprendimiento todo lo que ha aprendido durante todos esos años. Es decir, que ese liderazgo no es solo innato, no es solo por nacimiento, sino que también lo puedes aprender. Y yo estoy firmemente convencida de que es así. No sé si te da un poco la chapa, Marta. No, 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 bueno, nada, a ver, que yo te tiro la lengua porque sé que dominas, bueno, casi muchas cosas, pero esta sé que la dominas bien y por eso me gusta que te luzcas, que te Gracias. luces. Esto del gran hombre está muy bien, te diría que, claro, aquí hay categorías. O sea, hablamos de lo máximo, o sea, yo estoy pensando, dice el gran hombre, estoy pensando en los grandes líderes espirituales o no espirituales, pero casi nacidos. Si nos fuéramos a un astrólogo, seguro que podía leer la carta astral su destino señalado, ¿no? Pero aquí estamos, ¿sabes? Hay muchos niveles, pero bueno, me gusta, seguro que tus clases son magníficas, tus alumnos aprenden un montón. Oye, me decías al principio, Estas gustan más que las de contabilidad, ¿eh? a ver, lógico, hombre, es que esto tiene más enjundia, aunque en la contabilidad estoy contigo, yo que empecé como auditora, no sabes lo que he agradecido mi formación esos años, claro. Claro. Es que eso es fundamental. O sea, hay herramientas que hay que dominar para luego poder hacer las cosas. Esto desde la edición de libros es como muy romántico, pero luego para resistir hay que tener ciertas habilidades de gestión empresarial, como bien decías, de base, Fundamentales. bien asentadas. No, te iba a decir, esto empezaba por esta parte de tu polivalencia, ¿no? Y me decías que te gustaban más los números, esa parte de finanzas, pero sin duda yo te he visto en tu salsa escribiendo, dando conferencias, como dices, tus clases también tienen mucho que ver con el tema con el área de recursos humanos. Háblame de Rosa, directora de recursos humanos o no directora, me da igual, pero como alguien, bueno, pues que tiene gran experiencia ahí en ese ámbito. Vale. Bueno, yo te puedo hablar, a mí lo que me gusta son las personas, desde siempre. Me encanta, además me gusta la comunicación directa. El otro día vi un post de una amiga en LinkedIn que estaba diciendo que está muy bien lo del chat GPT y que se buscan en las empresas conversadores con chat GPT que pueden hacer los prompts. Y decía, lo que hace falta es personas que conversen. A mí me falta, por ejemplo, ahora tocarte, Marta. O sea, para mí Sí, una sí. conversación tiene que ser mirándote a los ojos, incluso con la posibilidad de tocarnos, aunque en culturas, hay algunas culturas lo del tocar está mal, pero como los españoles, en general los latinos somos muy tocones, se genera una empatía Mm. que esa capacidad de influencia de la que hablaba es fundamental y eso no lo tienes online. Entonces, a mí me gustan mucho las personas, me gusta hacer crecer a equipos y es lo que he intentado siempre. Yo creo que desde una dirección de recursos humanos, lo fundamental es cuidar al equipo y hacerle crecer. Y yo ya no estoy en la dirección de recursos humanos, pero es que yo creo, y ese es el gran debate en recursos humanos, si en el futuro hará falta
recursos humanos per se, ¿no? Como posición, porque todos los que llevamos equipos, todos los managers de equipos, al final hacemos una dirección de recursos humanos, o sea, gestionamos nuestro equipo, les hacemos crecer, haces, como digo yo, toda la vida del empleado, ¿no? La selección, el reclutamiento, el hacer crecer, la gestión del talento, la remuneración y luego también la desvinculación. Entonces, bueno, pues me gustaría creer que algo bien así con mis equipos. La verdad que yo estoy encantada cada vez que tengo equipos y me gusta todavía tener contacto con personas que hace mucho salieron de la mayoría de las empresas en las que he trabajado, que no son tantas, porque yo soy bastante fiel a las marcas. Lo que pasa es que como tengo tantos proyectos en paralelo, pues tengo bastantes equipos y me enorgullece muchísimo cuando me escriben personas que hace tiempo a lo mejor que no nos veíamos, oye, Rosa, quiero verte, quiero un consejo tuyo, a ver por dónde voy. Pues me enorgullece porque ya después de habernos desvinculado profesionalmente siguen teniéndome como referencia, ¿no? Esa capacidad de influencia trasciende a la propia experiencia profesional y ya se genera un vínculo personal. Entonces yo creo que ese es mi objetivo en todo lo que hago, el dar importancia a las personas. A raíz de un amigo, Enrique, que tú le conoces, le puse el nombre al blog, que se llama El corazón en los números, porque yo siempre decía que yo pongo, cuando tenía esa dicotomía entre finanzas y recursos humanos, que yo pongo el corazón en los números y la mente en las personas. Siempre lo he tenido claro. O sea, no te vale tampoco un departamento de recursos humanos que no mire a una rentabilidad, eso tampoco vale para nada. Incluso el propio empleado luego te lo recrimina, ¿no? Cuando ve que se tira el dinero en cosas que no son muy útiles para la empresa y en cambio se pone un montón de cortapisas en temas básicos de formación o de subidas salariales, te lo recrimina. Entonces yo creo que esa dicotomía, ¿no? La tenemos que tener en todos los puestos, no solo en la dirección de recursos humanos ni solo en la dirección financiera. Bueno, está muy bien porque es verdad que tendemos, lógicamente, para poder manejar las cosas, a categorizar, ¿no? En casillitas cosas, porque todo está relacionado. O sea, todo es un todo. Todos los aspectos relacionales sistémicos son al final los que marcan, digamos, la tendencia, la pauta, ¿no? Y fíjate, Fíjate, Marta, que yo sí, hablo del líder holónico. sí, ah, El olón es un término que se acuñó hace mucho tiempo, Arthur Koestler, un autor que hablaba del el fantasma en la máquina, un ingeniero, y sí, hablaba el olón viene del griego, el olos y el on, o sea, parte y todo, ¿no? Entonces decía que una máquina a veces, una pieza de la máquina, que es una pieza, hace que no funcione toda la máquina, el olos, ¿no? Entonces, siempre se habla mucho de la visión holística, pero a mí me gusta hablar de la visión holónica, ¿no? De cómo la parte es tan importante. Entonces, para mí es fundamental el integrar esa parte y todo. Y por eso yo creo que un líder debe ser holónico. Sí, es verdad, hablan siempre de la visión holística, pero yo creo que tienes que dar esa importancia a esa parte. Como te falle una parte, por muy buen líder que seas, te falla todo, te falla sí. todo. Efectivamente, yo hay un libro de los varios que he leído, por no decir algunos cuantos, que me marcó hace tiempo mi pensamiento de una revista Quinta Disciplina de Peter Senge, que es donde empecé yo a abordar el pensamiento sistémico y cómo esas pequeñas cosas que a veces se menosprecian, o sea, hacen que el todo tenga sentido, ¿no? Y fíjate, oyéndote hablar, me venía a la cabeza, tú eres una persona que crea círculos virtuosos. Eh, Seguramente lo haces conscientemente, pero aunque no lo hicieras conscientemente, lo haces porque ¿qué parte hay cuando reivindicabas la necesidad de una reunión presencial? Yo estoy contigo, no hay color, pero bueno, esto es eficiente y otras tiene otras virtudes, ¿no? Pero fíjate en una formación, lo importante que es la presencialidad, porque cuando tú sabes que tienes contigo a tus alumnos, cómo se retroalimenta el entusiasmo del docente, eso no hay nada más triste que tener una audiencia poco interesada o la que has perdido, ¿no? O sea, es que, o sea, eso lo ves en el aula, hablando como hablamos en formaciones que nos toca hacer a través de la pantalla, que hablas al éter, como digo yo, es que es una cosa, ya nos hemos acostumbrado a hablar como papagayos, pero es que no tiene nada que ver, ¿no? Pero fíjate en esto de la gestión de equipos y esto que contabas con tu entusiasmo habitual, que a mí me encanta, porque transmites muchísimo y estoy segura de que la rosa más poderosa, la rosa en tu mejor versión, o sea, se nutre precisamente de lo que das, ¿sí o no? O sea, de lo que das es lo que recibes y ahí es donde se crea realmente que el círculo se vaya retroalimentando y se crea ese equilibrio sistémico sin darnos cuenta, pero cada uno hacemos nuestra parte, pero hay que mantener el equilibrio, porque si no eso empieza a desparramarse y ya no hay quien lo controle, ¿no?
Yo lo he ido descubriendo con los años a través de varias sesiones de coaching y luego, como siempre digo, y conversaciones con amigas que son todas gratis y esas sí que son poderosísimas. Porque pagas a un coach y te da muchísimo input porque es profesional, pero luego tienes, como me decía un amigo, eso es lo mismo que el confesor. Digo, bueno, no lo sé si será lo mismo que el confesor, digo, pero a mí mis amigas, hace mucho tiempo me dijo una amiga que soy una conectora nata. Yo no era consciente. Igual que también me dijo una coach que tenía una gran energía. Cuando lo interiorizas, es tu forma de ser, no eres consciente, ¿no? Pero Claro. ya cada vez voy intentando más, incluso que esa energía que tengo puede incluso llegar a avasallar. O sea, que tengo que tener cuidado porque hay gente que a lo mejor le puedes llevar a parecer incluso agresiva, que me lo dijo una coach y digo, pues tienes razón, no había caído nunca. Ujú. Eh, pues sí, es que para mí eso de lo del es de bien nacido ser agradecido, lo llevo, a mí me lo ha inculcado mi madre toda su vida. Entonces yo siempre, ese networking que tanto se habla, que al final volvemos a hablar de personas, que ya la palabra es tan manida, a mí no me gusta nada ya lo del networking, a pesar de que lo haces muchas veces, ¿no? Pero a mí, cada vez que se me aproxima alguien, tanto en eventos presenciales como en LinkedIn, y te das cuenta que te viene a vender su libro, me molesta muchísimo. Primero conóceme, vamos a ver si encajamos, no me metas ahí un párrafo enorme, además larguísimo, digo, es que me lo voy a leer. No sé, yo soy partidaria de dar primero para obtener después. O sea, lo he vivido con mi familia, eso sí que lo llevo en el ADN, mi familia es humilde. Tenía mi abuela un puesto de castañas, de patatas fritas, luego melones, pues en verano, en invierno. Mi madre casi analfabeta, consiguió luego aprender y se metió de telefonista en la antigua Telefónica de España. Y mi madre siempre me hablaba, o sea, le han ayudado incluso clientes de los que compraban patatas fritas en el puesto. Yo creo que cuando la gente ayuda, a ti te ayudan. O sea, me parece el agradecimiento me parece fundamental y el dar antes que recibir lo veo algo básico. Claro, así también acabas conectando porque es que yo lo hago de forma natural. O sea, si veo algo, digo, este puede encajar aquí, este puede encajar allá. Luego, con los años, cada vez tienes más visión. O sea, tú, como digo yo, el ojo ya no lo tienes solo mirando para adelante, lo tienes mirando. Yo a veces pienso que tengo hasta mis ojos atrás porque lo ves todo tan Me claro. encanta, Es me que me acuerdo de un encanta. antiguo jefe que yo cuando entré en Siemens, que yo veía él, pasaba los listados, no había ordenadores, era todo en papel. Pasaba los listados, salía a conectar los clientes. Este debe este dinero por esto. Yo creía que era un superdotado. Digo, yo no voy a llegar ahí en la vida. O sea, ¿cómo me voy a saber la historia de todos los clientes? Te lo digo de verdad, ¿eh? Un listado de estos grandísimos en papel, de estos que salían impresos en aquellas impresoras que eran más grandes que este salón. Y ahora me di cuenta que, claro, que llegas con la edad, tienes capacidad de ver todo. O sea, yo creo que la edad es una gran fuerza, o sea, pero por las experiencias que tienes, ¿no? Y por eso puedes conectar también. Oí a un neurólogo que yo siempre, y cada vez voy cambiando y cambias de opinión, ¿no? Yo cuando estuve estudiando en Alemania, porque yo me formé en Alemania, había que memorizar muchas cosas, madre mía, yo en alemán es que me parecía horrible, o sea, y me revelaba, digo, esto no me va a servir para nada en mi vida. Y cada vez oigo más a neurociencia, neurólogos que dicen que la memoria es obligatoria, es necesaria, no por el hecho de memorizar algo como un papagayo, sino porque te permite relacionar cosas, y yo creo que eso es lo que hace que luego conectes. Entonces, bueno, pues ahora al final voy a tener que decir que es bueno memorizar, cosa que toda la vida he ido diciendo que me negaba a memorizar cosas. Alguna chuleta he hecho, que no me digan mis hijas, que les he echado broncas. Por supuesto que hacía chuletas, porque me parecía estúpido memorizar algo. Pero hoy en día pienso que todo lo que sabes está por algún lado en tu cerebro y de repente surge y en los momentos más inesperados. Y yo me he dado cuenta de eso a la hora de conectar a personas, de repente dices, este podría encajar aquí, cada vez conoces mejor la forma de ser de la gente. Has hablado antes toda la metodología DISC, a mí me encanta. Otros son hay mucha controversia, ¿no? Esto de categorizar a las personas con colores, hay mucha controversia, pero a mí sí que me gusta porque al final ves un poco por dónde va cada uno y cómo puedes encajarlo. Y como estás metida en tantos proyectos, pues de repente, pues me imagino que tú para hacer el proyecto protagonistas te surgen de los libros, pero de 20.000 cosas más, tienes contacto con un montón de empresas, pues tú eres capaz también de hacer esa relación, porque yo creo que tú también, Marta, eres una gran conectora. Y yo creo que es eso, es la experiencia de haber estado en sectores diversos, el estar recibiendo, y bueno, encima tú con todo lo que lees, pues ya, ¿qué te voy a contar? Tienes una sabiduría ahí que si eres capaz de conectarla entre todos, es increíble, ¿no? Mm. Bueno, yo aprendo de los mejores como tú y es verdad que sí que comparto contigo otras muchas cosas, seguro. O sea, yo te sigo, pero que es el deseo de seguir aprendiendo.
Y sí que me gustaría, porque enseñando, yo siempre he dicho, o sea, que no os enseño nada, que yo aprendo de vosotros, pues yo sigo con mi vena de formadora, cosas más, me encanta la docencia, dentro de lo poco que me da tiempo. Cuando me llaman voy, pero bueno, me sigue encantando, pero por esa historieta, ¿no? Seguir aprendiendo cosas. Háblame de la vena literaria, que es una vena casi lúdica, ¿vale? Pero que tiene bastante enjundia, porque ahí os habéis mojado con los proyectos de retos humanos, etcétera. Cuéntamelo tú, o sea, ¿qué supone eso para ti? Porque al final quita tiempo, ese esfuerzo, hay que hacer cosas que estén a la altura de lo que uno es, pero también es muy divertido. Es divertidísimo, pero otro proyecto en el que entro, ese no dije que no, ojo, como me alegro de no decir que no, porque lo estuve pensando. Aquí me lió mi amigo Julio Rodríguez Díaz, que era ya escritor, me lió. Yo le conocía de la red de mentoring, porque él es uno de los grandes gurús en España, gurús y de ponerse en el día a día con el tema de mentoring. Empecé igual y ahora somos grandísimos amigos, hemos escrito varios libros y yo en todo lo que me llama me embarco. Y Julio me llamó un día y me dice, Rosa, estamos buscando escritoras, autoras, que tengan experiencia en recursos humanos. ¿Te vienes? Y yo de verdad que pensé, pero si yo no he escrito ni la lista de la compra, digo, madre mía, tenía un diario, fíjate, tenía un diario de que yo hice, yo escribía bastante, pero no lo consideraba algo ni mucho menos profesional, ni relevante, ni nada. Yo tenía he tenido dos diarios en mi vida, Qué bueno. diario de hija y diario de madre. Lo llamé así. El diario de hija no lo llama diario de hija cuando empecé a escribirlo. Es el típico regalo de Reyes, aquellos diarios que tenía tu cerradurita, que te hace tu madre, que me encantó. Y escribía todos los santos días. Qué bueno. Todavía lo tengo y todavía lo leo. Me gusta mucho leer mi Bueno, Rosa de 12 años o 11, no sé cuántos tenía. Cuando ya me hice más mayor, nació mi primera hija y me compré yo un blog, ese me lo compré yo, no me lo regalaron, un blog sin candadito, un blog sencillito, y le llamé Diario de Madre, le puse nombre. O sea, empezaba una nueva etapa de mi vida y era Diario de Madre. No escribí ni mucho menos todos los días, lo tengo medio abandonado, pero de vez en cuando escribo. Me encanta escribir, me he dado cuenta que me encanta escribir y sobre todo me encanta releer lo que he escrito porque veo cómo he evolucionado como persona. Lo recomiendo a todo el mundo, es interesantísimo. O sea, cómo he cambiado en algunas cosas, qué tonta era en unas, qué lista era en aquel momento en algunas cosas y qué tonta me he vuelto ahora. O sea, que a veces te das cuenta que incluso aunque fueras una niña pequeña y luego una adolescente y luego vas creciendo y vas aprendiendo y tienes algo que enseñarte, ¿no? Pues igual que tú dices que aprendes de tus estudiantes, yo a veces aprendo leyendo cosas que he escrito hace 40 años. Es increíble. Entonces, bueno, pues así empecé, me pidieron hacer un relato, la verdad que llegó un equipo que ya está configurado y fue maravilloso. O sea, el primer libro que escribí conjuntamente fue de lo más bonito, uno de los proyectos más bonitos que he hecho en mi vida y por supuesto quiero seguir. Te quita tiempo, a veces tienes que decir no a cosas, pero bueno, cuando me llamaste para protagonista, pues la verdad es que dije, ay, pues otra vez escribimos otro libro juntos todos y la verdad que con mucha ilusión. Mm. sí, sí, la verdad es que va a quedar muy bien, te lo digo en primicia, porque todavía no Ay, qué he dado bien. mi diagnóstico, porque como hice un cheque en blanco, una invitación a todos, dije, a ver, A ver pero qué sale ahí. claro, hay nivel y por lo tanto yo sabía que daba el salto al vacío con Red y efectivamente, Claro, la estoy claro, disfrutando un montón. claro. Sí, sí, lo que decimos siempre, te rodeas de gente buena, pues solo pueden salir buenas cosas. Claro, pues qué ganas de verlo. Mm. Para mí ha sido muy interesante. Me ayudó mucho también nuestro coordinador literario del primer libro, porque claro, no es lo mismo escribir en tu diario para ti que escribir para otras personas, cómo cambiabas una frase, una coma, me ayudó mucho, también me ayudó, esto era Manuel Pozo, también me ayudó mucho mi amigo Lorenzo, también Lorenzo Rivarés, también coautor en los libros, que me acuerdo que en el primer relato que yo hablaba del miedo y me decía, Rosa, es que el miedo tienes que escribirlo desde los cinco sentidos. ¿A qué sabe el miedo? ¿Cómo huele? ¿Cómo lo tocas? No sé, al final lo que decimos, te rodeas de gente que te dan un montón de inputs valiosos y que te hacen crecer, ¿no? Pues bueno, pues yo la verdad es que en esto de la escritura, luego también me metí con la evaluación del desempeño, más en escritura técnica, siempre he escrito alguna cosilla, pero no la había publicado. Tengo pendientes varios libros, tengo varias ideas y tú lo sabes, pero claro, un libro en solitario, eso sí que son palabras mayores, muchísimo tiempo, tendría que prescindir de algo, tendría que a lo mejor dejar la docencia, o sea, todo un relato lo puedes hacer compaginando muchas cosas, pero un libro entero requiere de cierta concentración y ahora mismo el ritmo que llevo en el día a día no es propicio para un libro entero, pero ideas tengo
y además algunas muy chulas. Incluso tengo título ya y todo. Bueno, no me cabe ninguna duda que tú eres una máquina de ideas que tendrás, pero bueno, ya encontraremos el tiempo. De momento estas Seguro. comunidades literarias que estamos creando entre todos, la verdad es que son una maravilla y bueno, nos complementamos muy bien. A ver, porque tengo a Rocío ahí ya, que sabes que siempre en estos podcasts nos gusta meter una sección de librería, recomendaciones de lectura y como estamos hablando ya de libros, por aquí está Rocío, a ver qué nos traes hoy, que me lo puedo imaginar lógicamente. Adelante. Pues sí, porque esta primera recomendación, además, vamos a seguir con el hilo, es una multirecomendación, si es que esta palabra existe, porque se trata de los libros en los que Rosa ha colaborado como una de sus autoras. Bueno, vamos a empezar con la trilogía, porque estabais hablando, y es que, vamos a decir, Relatos Humanos es una trilogía que son relatos humanos, retratos humanos y retos humanos. Estos tres libros son el resultado de un trabajo genial, como bien decías hace un momentito, de un total de 14 directores de recursos humanos de importantes compañías de diferentes ámbitos, de gran prestigio profesional, un coordinador literario, como antes comentaba Rosa. Los tres libros tienen una estructura común y es que cada uno de los autores firma de forma independiente, escribe un relato, pero todos tienen un trasfondo común. La vida y el trabajo de Irene Díez de Otazo, que es una directora de recursos humanos de una empresa que se llama Green Technology, una empresa ficticia. Entonces, cada autor, en cada uno de sus relatos, su capítulo, refleja las situaciones a las que se enfrentan en las empresas. En estos libros, a través de las experiencias de estos profesionales, caminamos por escenarios a veces desoladores, pero también comparten sus sentimientos más sinceros para llegar a comprender cómo al final el camino personal y el profesional suelen unirse en uno solo. Así que estos libros constatan la esencia de que las empresas las forman las personas y sus sentimientos y sus emociones. Y no quiero olvidar que antes también ha salido su título, que es La evaluación del desempeño, que es un libro más técnico en el que Rosa y otros profesionales también de la gestión del talento y recursos humanos de grandes empresas nacionales y multinacionales analizan y reflexionan sobre los SED, los sistemas de evaluación del desempeño, que son los procedimientos que miden de una forma más o menos objetiva e integral esta conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad. El objetivo final de este libro, la evaluación del desempeño a examen, es proporcionar a los profesionales una nueva perspectiva para gestionar el talento que tienen en sus organizaciones. Y ya luego quiero hacer otra recomendación, aparte de estos libros en los que ha intervenido Rosa, que es un libro que se titula La disrupción del liderazgo femenino, que está escrito por Juan Carlos Cubeiro y Zoe Cubeiro. Este libro, La disrupción del liderazgo femenino, muestra a través de su narrativa la visión y la actuación de 12 mujeres líderes que han transformado dos disciplinas clave que son las que moldean nuestra vida, por un lado la economía y por otro la política. 12 mujeres que no solo no teorizan, sino que además han aplicado su talento y su liderazgo para obtener resultados eficientes en momentos cruciales, cambiando paradigmas e incluso redefiniendo conceptos claves. En el ámbito de la economía, pues habla de Mariana Mazzucato, Stephanie Kelton, la británica Kate Raworth, o en el ámbito político destacan pues Angela Merkel, 7 mujeres que han sido nombradas también como las que mejor han gestionado la pandemia, como Sanna Marin, Mette Frederiksen o Erna Sodberg. Juan Carlos Cubeiro, el autor, es Premio Nacional de Management y es uno de los mayores expertos en talento y liderazgo y coaching. Y Zoe Cubeiro es economista del desarrollo y entre los dos contrastan y analizan las claves y las diferencias de las formas de pensar y de actuar de cada una de ellas. Es una lectura muy interesante para aprender desde una óptica moderna y actualizada estas dos disciplinas, política y economía, que determinan e influyen en el día a día de todos. Y bueno, estas son las recomendaciones de hoy, las multirecomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, por las recomendaciones. Rosa, tenemos que seguir con los libros. Y estaba pensando, no hemos dado- bueno, es que hay de tantas cosas que podemos hablar y en estos 50 minutos escasos no da tiempo a todo, pero sí el objetivo es, para quien todavía no te conozca, que se vea sobre todo tu carisma, tu fuerza, ¿sabes? Pues lo maravillosa que eres, hija mía. No hemos hablado de liderazgo femenino, que es un tema que tú conoces bien. Dame una pincelada para incluir este tema aquí en esta conversación preliminar. Bueno, el liderazgo femenino, la verdad que estoy bien. Me gusta mucho hablar de la falta, a lo mejor. O sea, yo aquí soy un poco crítica, por eso estaba dudando qué decir, ¿no? O sea, para mí el liderazgo femenino no existe.
Si acaso puedes decir con los atributos que se han establecido tradicionalmente como femeninos. O sea, porque tener empatía se puede asociar a algo femenino, entonces eso es liderazgo femenino. Yo aquí discrepo mucho con varias de mis compañeras. Para mí cada persona tiene un estilo de liderazgo único, puede ser hombre o mujer. Lo que sí que me gusta hablar es de las líderes mujeres, ¿no? En ese sentido se puede entender como liderazgo femenino, con el libro además que estabais recomendado, que es estupendísimo. Tiene una pinta perfecta, me encanta a mí Angela Merkel y muchas de las que se han hablado. Entonces ahí sí que podemos hablar de esa falta de visibilidad y ahí sí que libros como el que habéis citado son necesarios para tener más referentes, ¿no? Yo siempre hablo cuando doy charlas a próximas mujeres líderes. Ahora acabo de ir a Asturias, que acaban de lanzar un proyecto en Asturias que se llama Ella Lidera en Asturias para futuras líderes con un mentoring de súper calidad. La verdad que me he quedado impresionada de las mentoras que participaban en ese proyecto y di una charla precisamente de esa falta de visibilidad. Hace falta autoconocimiento y ver dónde podemos ser cada una de nosotras más fuertes y tener ese huequecito que parece que falta, ¿no? Las características del liderazgo, yo es que no me gusta hablarlas de liderazgo femenino. Quizá ahora se demande más un líder más cercano, un líder que escucha y no el de ordeno y mando, que quizá era el más asociado a principios del año 20 en un sector fabril, industrial, donde se ha hablado desde el Great Man Theory, ¿no? Esos eran los atributos que más se buscaban, ¿no? Incluso gente con voz profunda, gente alta, que eso normalmente suelen ser hombres. Ya hay estudios de la Universidad de Australia del Sur donde se veía que la mujer en los últimos 50 años ha agravado su tono de voz. En el momento que entra en la esfera pública, la mujer siente que se ve más reconocida cuando tiene un tono de voz y esto es como lo que decía Darwin, ¿no? ¿Cuál es la especie que más vive? Pues la que más se puede adaptar a los cambios. Entonces, para mí, el liderazgo femenino como tal no existe. Lo que hay que hacer es cada uno ganar su puesto y adaptarse, ¿no? Es liderazgo situacional, adaptarte a las circunstancias que ahora se requieren atributos que tradicionalmente en el líder se habían considerado femeninos. Pues si queremos llamarlo liderazgo femenino, estupendo, pero habrá muchos hombres que tengan esos atributos y que lo harán igual de bien o mejor que otra mujer. Entonces, ahí es donde quería hablar. Yo, desde luego, intento favorecer que haya esa visibilidad de las mujeres a través de asociaciones y de programas de mentoring, como tú dices, con mucha generosidad, igual que vas a ver a los emprendedores, pues das muchas charlas a estudiantes, chicas, para que se coman el mundo, que lo pueden hacer. Tenemos unas generaciones súper potentes ahora, vienen pisando fuerza y lo único que necesitan es no perderla por el camino, que a veces se ponen muchas trabas, ¿no? Entonces, bueno, la maternidad es algo que es necesario para la sociedad. Yo creo que es nuestro peor problema ahora mismo en España, la falta de natalidad, y creo que toda la sociedad debería empujar a que haya más niños, dar más facilidades para la maternidad y la paternidad, pero sin tener que renunciar a la empresa, aunque el esfuerzo es grande. Pero bueno, ya lo sabemos, cualquier logro requiere de un esfuerzo. Mira, Rosa, una de las características de las cualidades que reúne cada uno de los protagonistas, como tú, es tener pensamiento propio. Y me hace gracia, ríete tú del chat GPT, porque te he dicho liderazgo femenino y en 2 minutos me has dado una charla magistral. Me parto con las máquinas. Ayer le decía a mi marido, pues estoy un poco agobiada en esta época de que tengo un montón de cosas y tengo cosas que escribir, prólogos, me encanta. Y le decía, necesito espacio y tiempo para escribir mis cosas. Y me dice, usa el chat GPT. Digo, mira, eso sería lo último que yo haría. Yo, o sea, escribir con el chat GPT, vamos, eso sería el fin ya de todos esos. No, pero ya verás cómo acabas usándolo. Lo que pasa es que sin perder, yo creo que acabarás usándolo. Yo, de hecho, hay muchos profesores que les fastidia que los alumnos utilicen ChatGPT. Digo, yo al revés, yo les digo, úsalo. Ahora, ten Eh, criterio. Yo voy a saber lo que has escrito tú, sí, porque te voy a preguntar. pero no para mi pensamiento, porque el día que Claro, tenga que escribir mi exacto. pensamiento con el chat GPT para escribir una carta Claro, comercial, vale, me vale. claro. Pero no para tus Para grandes la ideas. morralla Eso. está bien. Claro, es que si no, no es tu pensamiento, es una máquina juntando letras, porque al final es que parece, mis hijas el otro día me decían, mamá, se ha demostrado que cuesta mucho dinero. Yo es que por si acaso, yo soy amable con el chat GPT y le pido las cosas por favor y le doy las gracias. Digo, pues es una tontería, es una máquina que lo único que hace es juntar palabras con una ley de probabilidad de cuáles, digo, es una tontería.
Y nunca había pensado que eso consume mucha energía, que ya ha salido que estaban hablando de millones de No, dólares. no, es terrorífico. Y que Que nos se están nos olvida, metiendo. Claro, no, pensamos que no, hablamos con una persona, que es una máquina juntando palabras. efectivamente. Oye, querida, la verdad es que este viaje de 1 hora contigo se pasa volando, porque es un disfrute, pero te dejo que cierres tú con algún buen deseo o algo que te apetezca decir así para cerrar aquí nuestro podcast de hoy. No, mi deseo es que sigamos trabajando juntas, que sigamos ampliando nuestra red, que la comunidad de protagonistas crezca y que podamos crear grandes cosas como siempre hemos hecho. Marta, muchísimas gracias por la oportunidad, básicamente eso. No. Bueno, pues gracias a ti por confiar una vez más en mí, Rosa. La verdad es un placer de verdad tenerte al lado. Es una buena excusa para acompañarme gente como tú, la verdad. Y bueno, estoy encantada con la comunidad de protagonistas, tú lo sabes, le veo muchísimo potencial. O sea que gracias, gracias a todo el equipo que está trabajando, que estáis ahí detrás, a Rocío por su maestría en estos podcasts y hasta muy pronto. Nos vemos pronto. Un beso Gracias. muy fuerte. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.